Félix Narváez. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. De la mañana, un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, opinión y noticia independientes. El Metro de Quito movilizará 400.000 quiteños al día. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Gracias a su sintonía, hoy empezamos con la primera página del diario El Universo. El presidente Lenín Moreno pide no intervenir en la justicia ecuatoriana. El presidente de la República destaca cambios en el país e invita a invertir. El tío de Glass pasó de la cárcel a una clínica, a un hospital. Un pronunciamiento de Célico, así lo titula El Universo. Bolillo es conciliador. $1,820 niños ya están con sus padres, pero aún faltan 700. El tema relacionado con las llamadas remisiones, asunto que está vinculado directamente con los subsidios, es un importante punto que es necesario entender. Simplemente cuando hablamos de remisiones, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué estamos hablando? En un minuto nos acompaña la economista Vilma Salgado, exministra de Economía de este país. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. Una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. Los trabajos de rehabilitación vial continúan esta semana en Quito. Esta semana se efectúan trabajos en el Inca, Eloy Alfaro, Flavio Alfaro, Calderón, La Roldós, La Armenia. Por eso es importante tomar rutas alternativas. Más información usted la encuentra en www.emapop.gov.es. Ya volvemos con nuestra invitada, la economista Vilma Salgado. Especialmente a los combustibles, un asunto que se está debatiendo, pero más allá de eso, ocurre también en que el gobierno analiza nuevas medidas económicas para presentarlas a la Asamblea como parte de este programa de transformación económica después de los antecedentes que son de dominio público. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Y mientras se analiza una nueva propuesta, una nueva posibilidad de medidas económicas, lo que está vigente, e insisto, viene siendo motivo de preocupación y de comentario y de polémica, son los llamados subsidios, especialmente a los combustibles. Pero a partir de eso hay un mundo de preguntas, un mundo de interrogantes. ¿Por qué? Porque no se le denomina subsidios, ahora aparentemente se denominan remisiones. ¿Qué es esto? Ya lo averiguamos con la economista Vilma Salgado.
Economista, muchísimas gracias. Como que el país entró en esta onda, en esta necesidad quizás, de debatir la situación de los subsidios en el Ecuador, especialmente a los combustibles, porque se necesitan recursos y se habla de un constante desangre de la pobre caja fiscal que ya no tiene a qué acudir, de dónde sacar más dinero para financiar al Estado en suma. Consecuentemente se hace inevitable entrar en esta onda de la revisión de los subsidios. Y ya le pregunto, ¿y qué significan las remisiones? Economista, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy amable. Muchísimas gracias por invitarme a debatir este tema tan trascendental para nuestro futuro inmediato de todos los ecuatorianos y sobre todo de las clases medias y clases populares. Tan importante, ¿no? Tan importante, porque yo quisiera empezar recordando lo que significa un subsidio. Un subsidio es una ayuda de tipo económico que por lo general, pero no únicamente, lo concede el Estado para alcanzar determinados objetivos de tipo social, económico o político. En este caso, este proyecto de ley que ya fue aprobado por la Asamblea, ha sido vetado por el presidente y está nuevamente en la Asamblea para su aprobación definitiva, incluye una serie de remisiones y de exoneraciones de impuestos. Ya lo mencionó usted. La remisión, ¿no es cierto? La remisión es una palabra que uno no la entiende muy claramente. Pero suena demasiado técnica. ¿qué es la remisión? La remisión es una condonación, es un perdón, es un regalo. Eso es lo que es un regalo. Y en consecuencia es un subsidio, ¿no es cierto? Es un subsidio porque es una ayuda económica. Es una ayuda económica que en este caso se está concediendo de manera amplia a todos quienes han incumplido con sus obligaciones con diferentes instituciones del Estado, digamos a la cabeza el propio Estado a través del sistema de rentas internas del SRI, pero también a otros, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la Agencia Nacional de Tránsito, a los gobiernos locales, al ex Instituto Ecuatoriano de Becas y una cantidad, todas las entidades a las que se incluye Superintendencia de Compañías, se está perdonando en consecuencia, se les está borrando o se pretende borrarles. Ya está aprobada esa ley. En este momento vamos a ver si hay mayoría en la Asamblea, ya no tiene más remedio que aprobarla. De manera que ya prácticamente es ley. El problema de estas remisiones y de estas exoneraciones es que a quienes están dirigidas. Entonces, la altísima concentración de las remisiones en grupos económicos que a mi juicio se han acostumbrado a que durante los periodos de auge de la economía son los más grandes beneficiarios de ese auge, diga usted el sistema financiero. Que también es el sistema financiero. Por supuesto, algunos bancos, no todos los bancos, que han tenido tasas de interés excepcionalmente elevadas. La pregunta en realidad es por qué el gobierno del expresidente Correa no corrigió este problema. Sí, en todas partes del mundo, cuando se quiere estimular la actividad económica, se bajan las tasas de interés. Pero en el caso del Ecuador, se mantuvieron inalteradas desde el 2008 hasta ahora, con ligeras modificaciones. Y altas. Elevadísimas. Si usted piensa, sobre todo para los pequeños, los microempresarios, que son quienes generan la mayor cantidad de empleo, la tasa de interés está sobre el 25%. En condiciones en que el Ecuador no tiene riesgo cambiario, ¿no es cierto? Porque estamos dolarizados, no se va a devaluar el dólar porque es ya el dólar, y no hay riesgo inflacionario. Es más, estamos en situación de deflación. Los precios han venido cayendo en los últimos 9 meses. Y en algunos sectores que producen sobre todo para el mercado interno, los precios vienen cayendo mucho más, varios años inclusive. ¿Por qué caen los precios? ¿Por qué es que los empresarios en estos sectores orientados al mercado interno se ven obligados a bajar los precios? Porque no tienen la suficiente demanda. Entonces, si tenemos una economía en situación de cuasi estancamiento y de franco estancamiento para ciertos sectores que producen para el mercado interno, y en esas condiciones no se revisan las tasas de interés, quiere decir que aquí hay una especie de subsidio que no lo concede el Estado al sistema financiero, sino el conjunto de la población. Y por ahí tal vez vendría la explicación en el sentido de que a esos sectores, en esas condiciones que usted nos describe, hay que ayudarles porque es el sector productivo.
Habría que ayudar al sector productivo, desde luego. Exacto. Si se tiene que generar, si se quiere estimular, como dice la ley, la producción y el empleo, lo que habría que hacer primero entonces es que el Estado tome una decisión, porque es una instancia pública la que decide sobre las tasas de interés. Esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tendría que rebajar las tasas de interés máximo un 5% de margen frente a las tasas internacionales, a mi juicio. A nivel internacional, en Japón, por ejemplo, las tasas de interés se mantuvieron cercanas a cero. En Europa, cercanas a cero por décadas. El margen entre tasa activa, la que el banco cobra a quien le pide un préstamo, y la pasiva, la que el banco paga a quien deposita sus ahorros, del 1 al 2%. Y en el Ecuador tiene usted unos márgenes que no han sido topados, elevadísimos. ¿Cómo no? Por cada 1% que cobra la banca, el conjunto de la población le transfiere 331 millones de dólares, que es una cifra superior al presupuesto general, a lo que el presupuesto general del Estado asigna para la agricultura. Entonces vemos la importancia de este tema de las tasas de interés, que sin embargo no está tomado en cuenta en este proyecto de ley. Por último, rebajar, dice usted, las tasas de interés. Rebajar las tasas de y interés. no acudir a estos perdones. Y contrariamente, mire, no topan la tasa de interés, ¿Ya? que es tan importante para el conjunto de quienes Sin producen duda. bienes y servicios en el país y que no tienen acceso a los mercados financieros internacionales. Ahí hay que diferenciar entre las grandes transnacionales que tienen acceso a los mercados financieros internacionales y pueden financiarse fuera y no les importa la tasa de interés interna, pero los que se financian aquí dentro del país, a los que sí les afecta la tasa de interés. Los Pero pequeños este y medianos proyecto de ley, productores, y sobre todo los microempresarios, y los que son los que microempresarios. más empleo generan, que se han mantenido con una tasa elevadísima, sobre el 25%. La mayor parte de la década pasada bordeaban el 30% de interés, que a mi juicio es una tasa de extorsión. Pero este tema de las tasas no se topa en este proyecto de ley que dice que quiere estimular la producción. Y contrariamente, mientras en este momento se está debatiendo los subsidios a los combustibles, la ley contempla una cantidad de subsidios porque las remisiones son ayudas económicas y en consecuencia son subsidios. Pero ¿a quién va esa ayuda económica? Esto es lo sorprendente. ¿Hacia dónde va? A ver, explíquenos esa parte. Lo sorprendente de estos subsidios es que va, y le voy a dar la lista, está publicada para quien tenga interés. ¿no es Hay cierto? una lista de esto, Hay ¿no? sí. De beneficiarios. De beneficiarios. En el Observatorio de la Dolarización, se ingresa en la página de internet, mencionan 50 beneficiarios de la remisión. 50 Solo 50 beneficiarios. Estos 50 significan alrededor de 1.200 millones de dólares que se van a beneficiar. Una cantidad 50 muy importante. beneficiarios. Pero ¿quiénes son estos 50? Y esto es lo sorprendente, ¿no es cierto? Están, primero en la lista, está encabezada por empresas petroleras y de energía. Andes Petróleo Ecuador, que adeuda 396 millones de dólares, de los cuales se le perdonarían 228 millones de dólares. Andes Petroleum. Oleoducto de crudos pesados debe 347.7 millones y se le perdonarían 194 millones. Consorcio Petrolero Bloque 16 debe 141.6 y se le perdonarían 78.7. Agit Oil Ecuador debe 96.1 millones y se le perdonarían 61.5 millones. Repsol del Ecuador debe 93.7 millones y se le perdonarían 52.2 millones. Estas son petroleras. En segundo lugar, por el monto de la remisión se encuentra una transnacional telefónica, Otecel. Debe 78.4 millones y se le perdonarían 38.9 millones. Sigue la exportadora bananera Novoa. Muy conocida del pariente, ¿no es cierto?, del señor Campana, del ministro estrella de este gobierno. También debe 71.1 millones y se le perdonarían 41.2 millones. Varios bancos privados. Banco Pichincha debe 39.6 millones y se le perdonarían 18.3 millones. Banco de la Producción Produbanco debe 29.3 millones y se le perdonarían 14.9 millones. Banco de Guayaquil debe 6.3 millones y se le perdonarían 3.9 billones. Mire, es tan grave este asunto de la remisión que incluso se le incluye el perdón, llamémosle por el nombre, ¿no es cierto? Así es, porque eso es muy gráfico. Condonación. La condonación de intereses. La empresa Odebrecht,
que todavía no ha sido juzgada en el Ecuador. La del escándalo. La del escándalo, No la de puede las ser. coimas. ¿Ya? La Odebrecht debería 11.8 millones y se le perdonarían 4.5 millones. Y al señor Alex Bravo, es gerente de Petroecuador, poseedor de cuentas en paraísos fiscales. Bueno, no solo el señor Alex Bravo es poseedor de cuentas fiscales, sino todas estas empresas. Actualmente en prisión debe 6.3 millones y se le perdonarían 3.9 millones. Es decir, mire, son los grupos económicos más poderosos los que se benefician del grueso de este perdón de los intereses, costas judiciales y moras. ¿A costa de qué? Mientras eso pasa en una ley que ya está aprobada y en condiciones en que no hubo la suficiente transparencia. El gobierno habla mucho de que no hubo transparencia en el anterior régimen y es real, ¿verdad? No hubo la debida transparencia. Pero la falta de transparencia es peor en esta ley. Ni siquiera la asamblea, los asambleístas tuvieron la lista de quienes se benefician y no la pidieron porque hubo un acuerdo ahí entre el Partido Social Cristiano y los de Alianza País, los legisladores de Alianza País, que aprobaron sin pedir información. Social Cristianos de Alianza País apoyan esto. Exactamente, ellos hacen mayoría en la asamblea y nos recuerda mucho la época, usted recordará, en el año 1999, en que querían eliminar el impuesto a la renta. Y aquí vienen los socialcristianos, ¿no es cierto? Y reemplazarle por un impuesto del 1% a la circulación de capitales. En este momento están queriendo, mediante esas remisiones y las exoneraciones sobre las cuales tampoco el ministro de Finanzas ha presentado con claridad cuál es el monto del sacrificio fiscal que está dentro de esto, porque una exoneración es un subsidio. Si le exoneran del pago de impuestos, incluido empresas constituidas y radicadas en paraísos fiscales. Insisto, economista, pero esto tiene el gran argumento de que, insisto, y con todo respeto, no por molestar, de que esta es la ayuda al sector productivo, pues el que da empleo, el que produce cosas que le sacan al país de su crisis económica. ¿Cómo que se justifica este elemento, economista? Es que usted cree, a ver, ¿qué vamos a decir? ¿La Repsol va a generar más empleo? ¿El Banco Pichincha va a generar más empleo? ¿El Banco Produbanco va a generar más empleo? Bueno, se supone la contribución tendría que ser que bajen la tasa de interés. Además, tendría que haber aquí, la Asamblea debió haber pedido por lo menos una explicación de cuáles son los fundamentos para que se realicen estos paquetes tan grandes de salvataje, porque es lo mismo, en condiciones en que no tuvieron algún problema, tuvieron un efecto de una inundación, prestaron algún servicio importante a la nación. No sé, yo digo, si los agricultores que están permanentemente afectados por inundaciones, sequías, a ellos sí debería haber una ley de quiebras y unas remisiones para permitirles y además bajar las tasas de interés. ¿Esos agricultores están en esta lista? Usted ve que no están incluidos en esta lista. O sea, los agricultores tuvieron que ir a presionar para que se les incluya y se les ha hecho algunas rebajas, exoneraciones de impuestos para importación de bienes de capital, materias primas, que es en lo que sí debió concentrarse, ¿no es cierto? Si queremos estimular la producción, sí, claro, nos sentamos con quienes producen bienes y servicios y con ellos definimos cuáles serían los insumos que tienen que estar exonerados de impuestos. Pero no es eso lo que hay aquí. En esta ley hay una exoneración masiva de impuestos, como le menciono, incluso a empresas radicadas y constituidas en paraísos fiscales. Esto de la Odebrecht me parece impresionante. Y no existe una cuantificación. ¿Cuál es el sacrificio fiscal que va a tener el Estado? ¿Por qué nos preocupa el sacrificio fiscal? Porque significa que el Estado va a tener menos recursos para atender las necesidades sociales. Ese es el efecto lógico. Y me sorprende que todos los analistas que les he escuchado opinar, porque han hecho opinión, pero aquí también me llama la atención, que sobre todo he escuchado a quienes son o que trabajan con la banca o que tienen intereses en la banca o que tienen conexiones con alguno de estos grupos económicos. Muy difícilmente van a cuestionar esto. Y otros analistas que también han guardado silencio. O sea, y en este momento se concentra el análisis exclusivamente en qué magnitud hay que eliminar los subsidios a los combustibles. Exacto. ¿Y ese punto, economista? En ese punto del subsidio a los combustibles, desde el año 2002, el sistema de indicadores sociales, el sistema integral SISEC se llama, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador,
ya realizó unos estudios en los que demostró que una buena parte de esos subsidios no beneficiaban a los sectores populares, sino que iban a sectores de altos ingresos. Por eso la focalización. Por eso la focalización. Que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido la focalización, y yo quisiera recordar, por ejemplo, que en Colombia existe la segmentación. La población está segmentada o estratificada de acuerdo al nivel de ingreso. Y los que tienen un ingreso superior a la media pagan costos, digamos, pagan por los servicios del Estado, provistos por el Estado, por ejemplo, el consumo de gasolina o la electricidad. Pagan un porcentaje mayor al costo, y con este porcentaje mayor se subsidia a los sectores de menores ingresos. Entonces, es un subsidio que no pesa sobre el Estado, sino que es un subsidio cruzado entre tiene lógica sociales. En ese sentido, ¿no? Es decir, tiene lógica, porque simplemente los de mayores ingresos subsidian a los de menores ingresos. Pero aquí no se ha planteado en ningún momento la focalización. En este momento están hablando de la focalización y atacan totalmente los subsidios, pero no se dan cuenta, y mi preocupación en esta ley es que por el otro lado se están concediendo grandes subsidios en la misma ley. Las exoneraciones tributarias son subsidios, porque hay quienes pagan esos tributos y hay quienes no pagan. Entonces, quienes no pagan, quienes están exonerados, se están en consecuencia beneficiando de este tipo de subsidios. Y la falta de transparencia de esta ley hace que uno no sepa exactamente de qué monto estamos hablando, pero en condiciones en que sí le ponen al Estado contra la pared en términos de financiamiento, porque el eje de esta ley, el eje de este proyecto de ley, son las normas denominadas de control del gasto, ¿no es cierto? Que incluyen 3. Quieren reducir el gasto, sobre todo que no haya déficit en el presupuesto general del Estado. Estamos hablando de un déficit de 4 a 7 mil millones de dólares estimado para este año, que lo quieren reducir máximo hasta el 2021. Pero lo más grave a mi juicio es que no termina ahí esta etapa recesiva, porque esto va a significar una contracción importante del gasto público. Sobre esto queremos que nos dé también un análisis, una explicación, si es que cabe el término, porque vamos a hacer una pequeñísima pausa para inmediatamente volver con nuestra invitada, la economista Vilma Salgado. Recuerde usted que esto se transmite a través también de Telesucesos, Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV, Canal 43, y desde luego Telesucesos, Sucesos desde Quito. Muchísimas gracias. Su sintonía. En un momento vamos a retornar con la economista Vilma Salgado, recordándole a usted que planifique sus rutas a tiempo, tenga en cuenta el desafío en la avenida Amazonas y Tomás de Berlanga por la colocación de la carpeta asfáltica definitiva. El Metro de Quito está pasando. Más información en la Alcaldía de Quito y su correo electrónico www.quito.gov.es. En un momento volvemos con ustedes. Todo esto de las remisiones, técnicamente llamado así, tiene que tener un objetivo. El revelador informe que nos está dejando la economista Vilma Salgado, consecuentemente, tiene conclusiones preocupantes, si es que se quiere, porque ya nos menciona solamente en esa lista de 40
excepciones, 40 perdonados, póngale usted el nombre que quiera, pero que apunta todo esto ¿hasta dónde? ¿Hacia dónde, economista? Esto apunta a trasladar el costo del déficit fiscal y de la reducción de la deuda, porque además esta es una barbaridad, quieren reducir el peso de la deuda del 60% que se encuentra actualmente al 40%. Esto quiere decir que vamos a tener por lo menos una década de un ajuste recesivo. ¿Qué es lo que significa este ajuste? Este ajuste significa que este costo se traslada a las clases medias y a las clases populares. Mientras los grupos de altos ingresos en un país de altísima concentración de la riqueza van a resultar beneficiados por las remisiones, es decir, por estas condonaciones y además por las exoneraciones de impuestos. Seguramente estos sectores beneficiarios de lo que usted ya nos ha explicado darán más empleo, darán más producción y consecuentemente entrarán divisas al país, que es la expectativa que se tiene, ¿no? Mire, lo preocupante realmente es que si nosotros vemos las estadísticas de empleo, la mayor parte de empleo en el país es generado por las empresas medianas y pequeñas que producen bienes y servicios para el mercado interno. Uh-huh. Estas grandes empresas, por ejemplo las petroleras, que no es el único beneficio que van a recibir esta remisión. Hasta son transnacionales, ¿no? Son transnacionales. Se revisan también las leyes sobre el reparto de los excedentes petroleros entre el Estado y las petroleras privadas, en beneficio de las petroleras privadas. Es decir, ¿qué más está detrás de esto, aparte de estos beneficios que van a concentrarse? Bueno, hay un pensamiento que es más o menos el pensamiento neoliberal, de los economistas neoliberales, que creen que concentrando los ingresos en las altas esferas, estos sectores van a realizar mayores inversiones. Exacto, y van a generar empleo. Va a venir el capital. Eso es lo que creen. Y al mismo tiempo usted ve que el ministro Campana está empeñadísimo en firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China, está haciendo acelerados pasos para ir a la Alianza del Pacífico. Se lo ha anunciado inclusive. Exactamente, ¿no es cierto? Esto es lo que se está haciendo. Pero usted ve al mismo tiempo que hasta el presidente Trump se ha dado cuenta que el libre comercio no beneficia a todos los sectores productivos de su país, estamos hablando de una potencia mundial, y que en consecuencia está recurriendo al proteccionismo, a proteger a los sectores productivos que quiere que generen empleo y que se mantenga el empleo dentro de los Estados Unidos. Y que no es así. En esas condiciones, imagínense que el Ecuador, que nunca ha tenido políticas de fomento de la producción y el empleo, esta es la gran observación que yo realicé al gobierno del presidente Correa. Yo fui ministra un par de meses. Lo primero que planteé es políticas de seguridad y soberanía alimentaria. Trabajé como experta en este tema en las Naciones Unidas por un tiempo. Y soy una convencida de que lo fundamental para los países es la generación de empleo. Y eso significa producir, tanto para atender las necesidades del mercado interno como para una inserción en el mercado mundial, inserción estratégica. Si es que no apuntaría en esa ruta, ¿hacia dónde va tanta plata? A la concentración del ingreso, es decir, va hacia la concentración en este sector de altísimos ingresos que además tradicionalmente no ha realizado inversiones aparte sino que ha fugado a paraísos fiscales. Para eso quieren la salida, que se elimine el impuesto a la salida de divisas, que ya lo eliminan aquí con las exoneraciones en los sectores que tienen interés, ya se elimina el impuesto a la salida de divisas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un aparato de succión, o sea, se succiona la riqueza interna y obviamente eso qué significa mayor empobrecimiento generalizado de la población y mayor atraso, porque fíjese que la infraestructura, por ejemplo, de carreteras, o sea, podría, ojalá el Estado concesione y ojalá recupere los recursos que han sido invertidos ahí. Y por supuesto aquí viene también automáticamente un paquete de privatizaciones, seguramente todavía no lo hablan. Privatizaciones. Por supuesto, o sea, transferir a estos sectores los grandes negocios, porque no es que les interesan los negocios quebrados o los malos negocios, no, los negocios rentables, donde hay una alta rentabilidad, donde funciona. Pero entonces, ¿qué provoca esto? Esto provoca una mayor concentración del ingreso y una mayor exclusión de los sectores medios y populares, que ya están siendo golpeados, ya estamos siendo golpeados
con la reducción de la inversión pública que se ha venido registrando en los últimos años, usted ve que las estadísticas del INEC nos muestran un aumento creciente del desempleo, sobre todo del desempleo abierto y del disfrazado, del subempleo, o sea, la precariedad del mercado laboral. Que es tan si a grave eso como el se otro, añade, ¿no? usted va a inyectar 160,000, sobre todo jóvenes, es la población joven la que más va a sufrir, porque 160,000 personas jóvenes serán desintegradas del Estado y pasarán ¿a dónde? ¿Hay generación de empleo en el sector privado? Históricamente el sector privado solo realiza inversiones que van a ser rentables. Es decir, ¿cómo va a invertir en un país que tiene recesión? ¿Y en dónde otras empresas están quebrando? ¿En qué sector se pueden realizar inversiones? Bueno, para las exportaciones, dependiendo si es que las tasas de interés bajan y pueden ser más competitivos estos sectores. Porque si tienen una tasa de interés del 25%, claro, y un competidor en el exterior produce con una tasa del 2, 3, 5%, no hay a dónde escaparse. Automáticamente estamos fuera del mercado. Totalmente. Entonces viene una situación preocupante con esta absurda ley, a mi juicio, que arbitrariamente además establece un tope al peso de la deuda sobre el Producto Interno Bruto del 40%. O sea, dicen, la deuda no puede pasar porque se le ocurrió a algún genio de que no puede pasar de 40,000 millones de dólares aproximadamente. Cuando en este momento ya estamos alrededor de 60 mil millones de dólares. El día de ayer el economista Pachano, partidario acérrimo de estas políticas neoliberales, menciona que posiblemente va a ser más alta, que va a ser 62,000 millones de dólares y que tiene que bajarse a 40,000 millones de dólares. La pregunta, ¿quién va a pagar esa deuda? ¿De acuerdo? Es que ¿van a pagar los sectores más pudientes? ¿Se va a corregir la inequidad en la tributación, que tampoco la corrigió el presidente Correa? Y que ese es otro de los grandes cuestionamientos a ese gobierno. En el Ecuador, el 30% de los ingresos tributarios son impuestos a la renta y el 70% son impuestos indirectos que pagan las clases medias y las clases populares. Increíble. Esto tendría que corregirse, pero no se corrige. ¿Y a quién le van a hacer pagar la deuda? Y vamos a volver otra vez a la historia de los años 80. En los años 80 insistían en querer extraer de la población para pagar la deuda. ¿Y qué pasaba? La deuda seguía creciendo y la producción seguía decayendo, por eso se llamó la década perdida. Consecuentemente, frente a todo esto que también pasa por la Asamblea, el silencio de los representantes del pueblo significa que el pueblo está de acuerdo con todo esto. Lo que pasa es que al pueblo le están engañando, nos han engañado. Mientras venía esta entrevista hay una publicidad amplia que dice que esta ley va a ser muy favorable para la producción, que va a generar empleo. Y además lograron legitimidad mediante la ampliación de la remisión a pequeñas deudas, ¿no? De los ex deudores del Banco Nacional de Fomento en liquidación, de los ex deudores tan maltratados de la ex Agencia de Garantía de Depósitos, de los deudores del servicio de becas, del crédito educativo y becas. Es decir, pequeñas deudas en las que o de las multas a quienes han cometido infracciones de tránsito. Les introducen a esos grupos, a esos sectores, pero ¿quiénes faltan consecuentemente en esta ley? No, en esta ley estamos ausentes del resto de ecuatorianos, pues porque simplemente el resto vamos a pagar el costo del déficit y vamos a pagar la deuda. Nos quieren hacer pagar la deuda. Entonces viene un periodo similar al que tuvimos en los años 80, la década perdida. Y creo yo que la población, pues obviamente, seguramente se va a defender, ¿no? Seguramente nos vamos a defender, porque el momento en que quieran topar, usted ve que en Bolivia quisieron topar los subsidios que afectaban a sectores medios, y la población pues se levantó, la población dijo basta. Entonces vamos a ver, o sea, pero lamentablemente este es el escenario de esta ley mal llamada de fomento de la producción y el empleo. Esta es una ley en la que está un ajuste fiscal más drástico que el ajuste fiscal que en este momento los está teniendo Argentina, y usted ve la convulsión que hay en Argentina. Qué grave. Argentina acaba de firmar una carta de intención, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a cambio del cual el Fondo Monetario Internacional le entrega 50,000 millones de dólares. Así es, un préstamo. El Ecuador está aquí incluyendo
una política de austeridad más drástica que la de Argentina, sin ningún apoyo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, simplemente con una situación en la que los asambleístas, y aquí tendrán que responder los asambleístas, sobre todo de Alianza País, preguntarles qué pasó, por qué firmaron con los ojos cerrados una ley que ni siquiera, sobre la cual ni siquiera les entregaron información de quiénes eran los beneficiarios de estas remisiones, de estas condonaciones de intereses y costas judiciales, y quiénes eran los beneficiarios y en qué monto de todas las exoneraciones tributarias que están contempladas en la ley. Pero la respuesta está de alguna forma perfilada para darle una conclusión a todo esto, economista. Estamos salvando al sector productivo. Es que no lo vamos a salvar y eso es lo lamentable. Lo lamentable es que el sector productivo va a sufrir duramente, porque fíjese usted, si al mismo tiempo el ministro Campana firma esos acuerdos de libre comercio, hay que preguntarles, por ejemplo, a la industria del transporte, a la industria textil, si está en capacidad de competir con los países que están en la Alianza del Pacífico, con China, por ejemplo. Entonces, esto más bien va a golpear, aparte de que no se contempla en la ley, por ejemplo, ¿qué pasa con el déficit fiscal y la deuda si es que hay una elevación sustancial de la tasa de interés internacional? O si es que hay una caída sustancial de los precios del petróleo, o si hay una revalorización del dólar. Son variables fundamentales para la economía que nosotros no controlamos, se definen en los mercados internacionales. Sin embargo, la ley no contempla ningún tratamiento diferenciado, simplemente dice vamos a suprimir el déficit fiscal hasta el 2021 y vamos a reducir el peso de la deuda en adelante. Bastante información, bastante preocupación nos deja, economista, y esto es un análisis objetivo, que lo que también me inquieta es no escuchar este análisis a los otros expertos. Deben tener sus razones, pero lo que usted nos está haciendo es una revelación muy importante a título de remisión, que en la práctica es condonación y perdón. Así es. ¿Un estimado final de todo esto? No existe un estimado total, pero solamente de estos 50 ejemplos, digamos. Exacto, beneficiarios, estamos hablando de $1.300 millones. 1.300 millones de dólares, que es lo que quieren reducir con los subsidios a los combustibles cada año, por lo menos. Economista, muchísimas gracias. La economista Vilma Salgado, qué importante análisis. Ya les decía al principio, una palabrita que se necesita: análisis, remisión. Eso está contenido en el proyecto de ley, en la ley prácticamente que va a entrar a regir en el país. Y todo esto para que usted saque su mejor conclusión. Ojalá sea positiva y buena. Economista, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Volvemos con más aquí en Telesucesos.
trabajos de rehabilitación vial continúan esta semana en esta ciudad. Esta semana se efectúan trabajos en el Inca, Eloy Alfaro, Flavio Alfaro, Calderón Roldós, La Armenia. Por eso es importante tomar rutas alternativas. Más información en www.emap.go.es, Alcaldía de Quito. Silenciosa pero más activa que nunca se advierte la jornada electoral que diversas organizaciones políticas vienen cocinando entre bastidores. Allí también se refiere, y obviamente, a las elecciones de medio tiempo que van a ser en el primer trimestre del próximo año. Y en ese punto, las nuevas autoridades municipales es lo que está en juego. ¿Cómo debe ser la nueva autoridad municipal? ¿Cuáles sus preocupaciones? ¿Cuál su principal propuesta? Es lo que espera como respuesta a la capital los quiteños que van a elegir a los nuevos gobernantes del Distrito Metropolitano. Una autoridad en esa materia que lo viene haciendo, yo diría en forma permanente, el doctor Nelson Maldonado, que ya corrió también tratando de llegar a la alcaldía de Quito, nos acompaña, nos honra con su presencia esta mañana. Lo estamos saludando muy cordialmente, doctor, muchísimas gracias, para orientarnos en el sentido de que qué autoridad es la que debe esperar la capital de la República en el primer trimestre del próximo año. Doctor, buenos días. Buenos días, licenciado, muchas gracias. Muy gentil, doctor. Pues se viene algo... Ya estamos inveteradamente acostumbrados. Cada 4 años o cada 5 años, pues, ¿qué podemos esperar del nuevo alcalde? Yo le digo, un alcalde, una veintena de concejales y 1000 policías municipales no pueden cambiar la ciudad. Mientras los quiteños no se interesen realmente, esta ciudad se va a pique. Pocas veces se la ha visto tan sucia, tan descuidada, y los quiteños de una actitud displicente, una actitud completamente derrotados. Yo digo, ¿dónde está el quiteño libre? ¿Dónde están los de las alcabalas? ¿Dónde están los de las... ¿Qué pasó con ese público, con esa gente, con esos... Quito es la ciudad más politizada del país. Siempre fue. Siempre fue, además. Pero el hecho de que estén acá los poderes del Estado y que de los 150,000 nuevos burócratas, y muchos de ellos son quiteños, porque acá se asienta el poder central, ha hecho que entremos en una caída libre. Lo único que se le pide al alcalde es un paso a desnivel, se pide que mejore un poco el tráfico, la seguridad. ¿Y no se le pide qué? Quiteñidad. ¿Qué significa? Pero claro, amor a la ciudad. Ve este rato, lo que acaba de pasar con Emaceo. Es terrible. No tenemos camiones para recoger basura, para recolectar basura. Pero hay una parte que al quiteño le corresponde, pues. No ensuciar la ciudad de esa manera tampoco. Por lo menos de esperar que sea hora de paso del recolector para sacar su basura. Nadie lo hace. Botan muebles, botan hormigón, restos de hormigón, botan sofás, y el cargador muere nomás, pues. Ahí queda el cargador frontal o lateral. Y de los 35 que están deshuesados, nadie da razón. Entra un camión nuevito y al poco tiempo no hay motor. Y al poco tiempo no hay las piezas. ¿A dónde fueron a parar? Lo gravísimo es que por último se pare por el uso, pero que no aparezca pues sin motor. No, algo está pasando ahí. Exacto. Hay un concejal que es corresponsable de eso. Tengo entendido que es de Alianza País, que se dedicó a hacerle la vida a cuadros al alcalde y lo lograron. Lograron que la alcaldía de los últimos años sea muy poco en realidad a lo que estábamos esperando. Venía un alcalde joven, es un nuevo cuadro político que se incorporaba. Exacto. Y se dedicaron a hacerle la vida imposible y lo lograron. Lo lograron. Y este rato yo estaba con el ingeniero Neira conversando, él muy contento, llegaban el próximo mes 35 camiones. Exacto. Ya no llegan. Así es. Ya no llegan. Simple y llanamente los señores que se vieron casi raptados, los señores de la empresa española, no, así no vamos a trabajar. Porque unos señores de Maceo decidieron que va contra sus intereses el hecho de poder, de tener que rentar, dice, no, y nuestro trabajo. Y recién descubrimos esa mafia que existe allí adentro, de lo cual se sustraen motores, se sustraen
35 camiones, licenciado, que Increíble. la ciudad Así necesita. es. ¿Y qué pasa? Pone un tuit el señor alcalde en el cual lamenta la actuación. Él no está para lamentarse, él está para actuar, pero actúe con fuerza, actúe con vehemencia, ¿no? Él se lamenta la actitud de los empleados. ¿Qué hace usted en un municipio que ni siquiera sabe cuántos empleados tiene? O sea que es un problema también de sindicalismo que se suma. Bueno, acá tenemos, creo que 9, 10 sindicatos, uno por cada dirección municipal, más 2 o un sindicato grande que aupa a todos. Más de 20,000 empleados municipales en Quito, 5,000 en Guayaquil. Frente a tantos, doctor, problemas, ¿qué hacer? Usted necesita mano dura. Yo le diría... Mano dura. Sí, señor. Yo le diría, vamos a cero, vamos a la anarquía completa. Esto no funcionó. Nunca funcionó. Hay que hacer como hizo León Félix Cordero en Guayaquil cuando llegó a la alcaldía él. O sea, De cero. Afuera, vagos afuera, pipones afuera. Vamos, quiteños, ayúdeme pueblo, véngame pueblo, ayúdeme. Vamos a sacar todos estos vagos de aquí. y frente a una decisión semejante, al otro día se me paraliza toda Que institución. se paralice, pero No hay si problema. la ciudad hay, es que, ¿De acuerdo? es que no hay otra. Así es. Licenciado, no hay otra. Ni siquiera sabe el municipio cuántos empleados tiene. Yo le digo a usted, y le oigo con interés, viene el metro. Ok. Yo me opuse al metro. Y lo puse en mis redes. Yo no creo que un metro subterráneo sea la solución de Quito. Tiene que venir con otras cosas. Ahora se viene supone. el metro Así es. sobre la ciudad y valía la tercera parte. 700 millones dejó presentado el alcalde de Moncayo cuando salía. Pero, en fin, ¿cuánto va a costar el pasaje del metro? ¿Cuánto cuesta normalmente el pasaje del metro? Ese es un problema clave, doctor. $3. En Nueva York vale casi el doble. Y la gente lo paga. Muy bien. Usted tiene que subsidiar el pasaje. Nadie va a querer pagar más de 40 o 50 centavos máximo. Porque además de esa idea ya se ha vendido. Muy bien. ¿Quién paga los $2.50 restantes? Solo para cubrir el funcionamiento. Se supone que el Estado. Sí, señor. El municipio. Si usted tiene que solventar $2.50 o $2 por viaje, por pasajero, Por viaje. por 400,000 personas, ¿cuánto tiene que subsidiar al día? ¿De dónde va a salir esa plata, licenciado? ¿De dónde va a salir eso? Algunas agencias harán publicidad en el metro, muchas harán publicidad en el metro. ¿Va a ser suficiente eso para que funcione? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. La situación de pobreza del quiteño se disparó. Es impresionante, son como 170,000 empleos que se perdieron en Quito. Solo en Quito. Están los datos en la prensa del día de ayer. Y el asunto sigue creciendo. ¿De dónde vamos a sacar eso? Oyéndole ahora a la economista Salgado, muy interesante su exposición. Increíble. Muy interesante. Increíble. ¿Cómo se sigue favoreciendo a los grandes grupos de poder en desmedro de clase media? Y Quito es clase media. Y no tenemos salida frente a Es esto. que no doctor. entendemos de ¿Ya? qué se trata. El quiteño entró en una fase de que me importismo. Solo se queja. El deporte favorito en Quito es quejarse. ¿Obra de Correa? Yo creo que él tuvo la inteligencia suficiente, una inteligencia diabólica, Sí, señor. una inteligencia malsana. ¿Qué hizo? Muy bien, vengan, 100,000 empleados nuevos. ¿Qué significa 100,000 empleados? Significa 600,000 votos de fidelidad, porque ya consiguió trabajo el papá, entonces vota el hijo, votan los sobrinos, porque papito ya tiene trabajo. Pero al mismo tiempo una montaña de plata. Pero, ¿de dónde van a pagar? ¿De dónde se paga? Ya no tienen de dónde. Y entonces, ahora doctor, estamos viviendo el chuchaqui de la fiesta que los de Alianza País armaron. Pero no vemos tampoco una actitud de frente del nuevo gobernante, porque aquellos que salen cuestionados se van de embajadores, se van de cónsules con sus familias. ¿Qué pasó? ¿A qué rato perdimos el rumbo? Esa era la idea. Es así como funciona el comunismo. con el rumbo perdido, ¿qué hacer, doctor Maldonado? Diga usted, ¿quién tiene este rato? Vea lo que pasa en Guayaquil. 2 arqueros se disputan la prefectura del Guayaquil. Por lo menos ponga un delantero también, pues no, pero no. ¿Qué preparación tienen estos individuos que son desechos de Alianza País? ¿Es la hora ¡Desechos! ¿Es la hora de personajes como usted? No. ¿Por Es qué? la hora de alguien, yo preferiría una chica de unos 32, 35 años, porque las mujeres, igual que lo hace Vilma hace un rato, Muy de acuerdo. las mujeres, la mujer quiteña ¿Cómo no? tiene tradición de
trabajo de lucha, una Manuela Cañizares, una Manuela Sáenz, una Manuela Espejo. Son las mujeres. Muy de acuerdo en ese punto. ¿Y por qué no un Nelson Maldonado? Ya hice yo lo mío. Hace casi 10 años fui el primero en decir en Ashiris, ante una Ashiris repleta: quiteños, esto se nos viene. Nadie me hizo caso. Una caricatura en El Universo el día siguiente que decía: cojamos a los guaguas porque viene el comunismo. Eso fue todo. No, la gente estaba completamente obnubilada con el poder de Correa. Al fin había llegado El Salvador, había llegado el mecenas, joven, simpático, con un discurso, con una inteligencia marcada. Totalmente. Arrolló el país. Todo el mundo. Nos reunimos en Ashiris, dije: esto se viene. Un señor me dijo: oye, corre conmigo, yo me voy a la alcaldía, ven tú de concejal. Encantado, yo voy. Al mes nos dijo: no, es imposible. Nadie le gana a Correa y al candidato que él ponga. Y se fue. Yo pasé de primer concejal a ocupar el puesto de alcalde que le había dejado. Dije: por lo menos me escucharán en las radios, ¿no? Exacto. Estuvimos rasguñando los 90,000 votos, que no estuvo mal. No avanzamos a hacer un comité barrial. Pero dije: no puedo quedarme callado. Es lo peor que podemos hacer, es dejar que esa correntada nos vaya llevando. Y ahora nos está llevando, licenciado. Si piensan que lo peor ya pasó, están completamente equivocados. En dos palabras y con todo respeto, ¿qué se nos viene entonces, doctor? Pues más desempleo. La ciudad más sucia. No vienen 35 recolectores. Se vendrá el metro. ¿Quién va a solventar el metro? O sea, el alcalde que venga no tiene ninguna mesa servida. Oiga, doctor, pero vamos a tener un metro que es una maravilla. Pues, o sea, tecnología, rapidez. Eso está bien. Limpieza. Muy bien. Hasta ahí está muy bien. ¿Quién va a pagar? El gobierno ofreció pagar la mitad cuando se lanzó la idea. Este rato el metro vale 2,000 millones y algo más. Y el gobierno se parqueó en 750 millones. ¿Y el resto? Y dice: no, de lo que el metro va a funcionar. Mentira, el metro funciona siempre con déficit. Todas las ciudades subsidian el metro. Todas. No es negocio el metro, es un servicio, no un negocio. ¿Quién va a pagar el dólar o los $2 de diferencia por pasajero? 400,000 personas al día. Seguramente el alcalde actual lo habrá pensado ya. Seguramente estará en negociaciones para ver cuánto va a ser. Además, un recorrido de 22 kilómetros para una ciudad de 50 kilómetros de largo. Nunca le encontré sentido a eso. Nunca. Si el metro se para en El Labrador. ¿Qué pasa con Carapungo? ¿Qué pasa con Marianitas? ¿Qué pasa con Carcelén? ¿Qué pasa con Calderón? ¿Y con los valles? A los valles es mucho más fácil, un tren de cercanía como los que hay en Buenos Aires. Sería más fácil, pero se necesita alguien que diga: quiteños, vamos a trabajar. Y no encuentro esa persona. Si es que sale una propuesta para culminar con esto, doctor, y agradeciéndole porque su análisis es revelador también, pero si sale una propuesta, doctor Nelson Maldonado, es su momento. Pues lo mío ya pasó, pero estoy dispuesto a apoyar preferentemente a una chica joven. Me gustaría alguien de menos de 40. ¿Tiene algún nombre? No tengo. Pero alguien asomará como Manuela cuando con el cuchillo les dijo: cobardes nacidos para la servidumbre. ¿Cómo no? Ella les empujó para que el 10 de agosto vayan y le digan: señor, usted ha terminado sus funciones. Brillante como siempre, doctor. Dejémosle que el público saque sus mejores conclusiones y un honor tenerle por acá. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gusto siempre. Gracias al doctor Nelson Maldonado. Volvemos con más aquí en Telesucesos. Reporteros de Quito TV. Participe en el noticiero Quito TV. Sea el reportero de su barrio o de su ciudad. Envía a nuestro WhatsApp número 0959 577 493 0959 577 493 con una duración máxima de 3 minutos, las tomas obtenidas en su teléfono celular y aparte el texto del contenido. Incluya su nombre, cédula de ciudadanía y correo electrónico que mantendremos en nuestros registros. Telesucesos se reserva la no emisión al aire del reportaje enviado si considera que las tomas y los comentarios no se ajustan a la calidad y contenidos requeridos.
no será motivo de reclamo alguno a Telesucesos la no emisión del reportaje en Quito TV. El envío del reportaje no implicaría pago alguno para Telesucesos y tampoco cargo del canal al autor por la emisión del reportaje. Si el material es enviado hasta las 10 de la mañana y cumple con las condiciones anotadas, se emitirá en el programa Quito TV de las 13 horas con 30 minutos. Caso contrario, su reportaje lo podrá observar al día siguiente. Los pasillos, después la música hasta movida. De todo ha hecho nuestro invitado del día de hoy. Y está planteándole al medio, al país, una producción distinta, diferente, algo de lo que estamos escuchando. Miren ustedes, llegó el momento de los tangos. Y es que se hizo hasta música clásica y con mucho éxito en la propia Europa. ¿Por qué no le va a entrar, digamos, a esto que tiene su acogida, tiene su seguimiento aquí en el Ecuador? Estoy hablando nada más ni nada menos que Paco Godoy. Insisto, desde la música ecuatoriana y ahora los tangos, ¿por qué? Paquito, buenos días, bienvenido, un gusto tenerle por acá. Buenos días, mi estimado y gran amigo Félix Narváez, dilectos oyentes, también un saludo cordial a mi antecesor que ya se nos fue escuchando la radio, sucesos del doctor Nelson Maldonado. ¿Cómo no? Éxitos también en sus gestiones profesionales. Por favor. Queridos amigos, estoy aquí por lo que nos une a todos los ecuatorianos. O sea, el corazón expresado a través de la música, de las canciones. Cuando a mí me dicen, Paquito, usted es el referente de la música ecuatoriana y todo. Es que sí es, pues, Paquito. Gracias, en realidad me siento el hombre más orgulloso de la tierra. Pero quería también decirles de que yo amo en general la música. Y recordemos un poco cuando estuve niño y adolescente, yo tuve la formación de música clásica en el conservatorio, ¿no? Porque usted ha pasado por todo, Paquito. Y justamente es eso lo que me ha permitido, al conocer la música universal, expresarme como una persona que mantiene viva la música ecuatoriana. Usted nos ha mostrado que le hace a la guitarra, le hace al piano. ¿A qué nomás le hace? ¿Qué le falta, Paquito? Bueno, en realidad yo soy músico y tengo la dicha, ¿no? Y vivo para la música, tiempo completo, sueño, disfruto y a la gente con mucho cariño le dedico mi música cada vez que me invitan a tener esta oportunidad linda de juntarnos a escuchar las canciones. Cuando Paco Godoy toca en un show, lo lindo es que la gente grita, ¿no? Canciones y pide lo que le gusta y yo les complazco, encantado. Es como se dice en tiempo real, tiempo directo. Y ahora también como productor. Ahora estoy como productor, pero justamente se debe a las amistades, a los amigos. Tengo la suerte de contar con grandes músicos en el mundo entero. Usted recuerda que yo estuve representando al Ecuador en Buenos Aires, en Argentina. Justamente fue cuando grabó la típica Señor Tango, mi composición, Riobamba en Buenos Aires, que todos lo encuentran en el YouTube. Bueno, pues ahí conocí también al maestro Tito Gabriel Cuellas, que es considerado el mejor bandoneón del mundo. Y este maestro está yéndose para Europa y él va a pasar por el Ecuador. Justamente él ya desde mañana está en el Ecuador. Tito Gabriel Cuellas. Sí, entonces este maestro me escribió y me dijo, hagamos algo en Quito. Y además voy con mi elenco, dice, los bailarines, el contrabajista, y yo me encanté. Y dije, ok, esto hay que hacerlo pero en grande. Una producción de lujo. Una producción de lujo y para el Ecuador que se lo merece. Hablé en la Casa de la Música y se fueron concretando las cosas. Qué bueno. Queridos amigos, yo quiero que ustedes pongan en agenda, porque este concierto es para ir en familia.
el día viernes 3, o sea, ya este viernes, 3 de agosto, a partir de las 20 horas en la Casa de la Música, que además es un santuario del arte. La Casa de la Música está muy agradecida con el pueblo quiteño, porque todas las donaciones hicieron para tener un gran piano que le llaman el 4D, quiere decir 4 metros de largo, el gran piano de concierto y de cola. Entonces yo tendré la oportunidad linda de dedicarle al público los sonidos mágicos de este gran piano de concierto, junto al talento de estos artistas internacionales aclamados en el mundo, previo a sus presentaciones en Europa. Yo me siento feliz, orgulloso, porque inclusive van a haber varios bailarines que estarán bailando el tango, que estarán bailando la milonga, argentinos, la chacarera, argentinos, y con el vestuario apropiado. O sea, en realidad es un espectáculo visual, del oído, de la música. Y una perla más, se une porque me ha llamado y estoy orgulloso de ello. ¿Quién se une a esto? Mi amigo Claudio Durán, argentino guitarrista que vive en el Ecuador porque se enamoró de una quiteña. Las quiteñas son para enamorarse, como decía el doctor Nelson, ¿no? Entonces, en realidad, él me va a acompañar con la guitarra también a este elenco hermoso. Y se une el gran Ernesto Moreno, uno de los conocedores profundos del tango, quien será el moderador, el locutor, el conductor, que nos dará la historia de los creadores, compositores y de los propios tangos. La gente se estará preguntando, y bueno, ¿y cuál es el repertorio? Porque ya lo tenemos ensayado. Ahora que hay la tecnología, ya hemos estado compartiendo partituras, ¿ya? Y que qué obra va y en qué orden va. Pues bueno, por supuesto estará la comparsita, el choclo, derecho viejo, percal, mano a mano, caminito, nostalgia, el día que me quieras, que justamente estaba escuchando. Porque yo también quería contarles de que estoy lanzando este nuevo disco con la típica del tango y el piano de Paco Godoy. Excelente. Así que, queridos amigos, por una cabeza no faltará. Por favor, no el homenaje al gran Carlos Gardel, al gran Astor Piazzolla, Aníbal Troilo, Homero Espósito, bueno, a todos los grandes del tango, ¿no? El maestro Tito Cuellas hará en un momento sublime del espectáculo un solo de bandoneón solito, así, para que la gente disfrute del sonido del fuelle. El maestro Claudio Durán igual hará un solo de guitarra, habrá momentos solos de piano. En realidad, o sea, será un ensueño de concierto. Y además una buena noticia. ¿Cuál es esa? Me están llamando mucha gente y me dice, vea Paquito, yo quiero darle de regalo, porque es un regalo, ¿no? A mi abuelito, a mi papá. O sea, es un concierto para ir en familia. Perfecto. Y lo bueno es que ellos pagan la mitad del boleto, o sea, esa es la buena noticia, además, ¿no? Imagínense. Y más bien yo feliz porque considero de que este público de nuestros adultos mayores en realidad es un lujo para quien les habla tenerlos presente en este concierto. Miren ustedes, Paquito Godoy no deja de sorprendernos, primero el gran músico y ahora el gran productor, pero solamente escuchando estos nombres de las personas, de los músicos a los que se les va a poder ver actuar, ya es una invitación a la que no hay que perderse. Y como en la última parte también nos mencionaba Paquito, para escuchar temas como este, por ejemplo, allí en la Casa de la Música. Cada tema de los tangos se puede hacer toda una historia y desde luego ya está hecha, pero siempre que se vuelve a escuchar como este tema por una cabeza surgen tantas ideas, tantos recuerdos. A mí, por ejemplo, me viene el de mi padre. Paquito, cada tango es una historia. Desde luego, por ejemplo, ahora que usted mencionó por una cabeza, que también tuve el honor y la suerte de grabarlo, pues le quiero decir que es de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, pero la historia es que Carlos Gardel era aficionado a las carreras de caballos, o como dicen en la Argentina, carrera de burros, ¿no? Entonces él apostaba, a veces perdía todo, y él dijo, un día voy a comprar el mejor caballo, el que nadie le pueda ganar, y yo podré recuperar todo ese dinero perdido. Y así fue, se compró el caballo que lo puso el nombre de Lunático, contrató los mejores instructores, y cuando le dijeron, mira Carlos, a este caballo no lo gana nadie, así que tú puedes apostarle sin temor. Apostó toda su fortuna en este Lunático y el caballo pierde, pero por una cabeza. Así es.
Y entonces ahí nació este tango. Ajá. Esto es como un adelanto de lo que será esta noche mágica de tangos, milongas, valses y hasta chacareras, porque hay que aprovechar el vestuario de nuestros bailarines. Viernes 3 de agosto, 20 horas, Casa de la Música, para verle a Paquito por un momento, ya no con la música ecuatoriana, pero con esta música diferente, distinta, y el acompañamiento, este señor Tito Gabriel Cuellas. Yo he oído tantas cosas de él y qué bueno que lo traiga, Paquito. Además hay una cosa linda, si el tiempo me lo permite, decirle que Tito Gabriel Cuellas me manda en su repertorio el pasodoble Sangre Ecuatoriana. Caramba. Entonces yo le digo, oye Tito, ¿y cómo así tú sabes esto? O sea, para mí lindo, ¿no? Dice, bueno, pues tú debes de saber, ¿no? Julio Cañar Cárdenas, que es el creador del pasodoble Sangre Ecuatoriana, le visitó en los años 60 a Enrique Rodríguez, que él tenía su famosísima típica de tangos, que vino al Ecuador y él se presentaba en los mejores teatros de Quito. Le regaló la partitura del pasodoble Sangre Ecuatoriana. Este maestro Enrique Rodríguez llegó a la Argentina y lo grabó una versión espectacular de nuestro pasodoble, al punto de que en Argentina todo el mundo pensaba que era una canción de Helios. Interesante. Y todas las orquestas, todas las típicas de Argentina tenían en su repertorio Sangre Ecuatoriana. Y me dicen a mí, sin temor, ¿no?, que si alguna orquesta no complacía a Sangre Ecuatoriana, les echaban, dice. A ese nivel llegaron. Así que no faltará también el Sangre Ecuatoriana. No le quiero seguir preguntando porque nos quedamos aquí hasta la tarde. Paquito, un honor, un gusto, y reitere usted la invitación para que el público acude el próximo viernes. Queridos amigos, les invito a este sueño hermoso, Noche Internacional de Tangos, Milongas, Valses argentinos, este día viernes 3 de agosto a partir de las 20 horas en la Casa de la Música, un espectáculo internacional para ir en familia. Ya están las entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música, o pueden llamar directamente al teléfono para que les lleven a domicilio las entradas. Imagínense, perfecto. Si es tercera edad, mitad de precio. ¿Ya? 0999 057 604. Siempre a vuestras órdenes, amigos. Una felicidad enviarle un saludo a usted, mi amigo Félix Narváez. Gracias, Paquito. Y si es que usted llama y le contesta el propio Paquito Godoy, él mismo le va y le deja la entrada. Y hasta le pone el carro para que vaya a la Casa de la Música. Ahora tenemos personas que están haciendo este trabajo, porque yo estoy feliz en cambio de seguir ensayando la música. Paquito, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía, por su atención. Recuerde usted, el Metro de Quito movilizará 400,000 quiteños al día. Lo dice la Alcaldía de Quito, más obras para vivir. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.